mí esa ordenanza tiene un grupo de acápites que no están contemplando lo que realmente dice la Constitución de la República. Esta política de equidad de género es una deuda con la población dominicana. Si queremos tener una sociedad menos violenta, tenemos que educar en equidad de género. Cuando te plantean la desconstrucción de estereotipos de masculinidad en la educación dominicana, es un término muy abierto y muy interpretativo. El problema de la desigualdad entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, se marca. Desde hace un tiempo se plantea, se estudia, el de que es como lo que ocasiona lo que estamos viendo, las consecuencias de la violencia en los centros educativos. Reacciones a favor y en contra ha provocado en la sociedad dominicana la Orden Departamental 33-19 del Ministerio de Educación, que señala que se debe priorizar la implementación de la política de género en el sector educativo del país. La orden lo que establece es la prioridad de parte del Ministerio de Educación de elaborar una política de igualdad de género, que de hecho la República Dominicana la asumió en la década de los 60. Hay un acuerdo internacional que establece que los países se comprometen a erradicar la discriminación en el orden de la enseñanza. Dicha disposición establece en su artículo 1, numeral B, que se debe propiciar herramientas pedagógicas que promuevan la perspectiva de género para la construcción de una educación no sexista en el sistema educativo. La orden departamental es muy clara y muy específica en dos temas vitales, que es declarar como prioridad el diseño y establecimiento de las políticas de género en el Ministerio de Educación. Y otra cosa que es vital, que es el artículo D, donde dice trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad. En el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED, explica la coordinadora académica de CIRE del Rosario que se trata de la elaboración de la política de género y que esta medida solo es el mandato inicial. En la sociedad dominicana solo hay dos instancias que hacen eso desde lo académico, que es la UAS y el INTEC, y por tanto, esas podrían ser las razones por las que el ministro seleccionara como asesores a esa acción. Los sectores que rechazan la nueva medida entienden que el documento viola los artículos 137 y 138 de la Constitución porque aseguran que el Consejo Educativo no formó parte de esta resolución e interpusieron un recurso de amparo para que sea dejada sin efecto. Así lo explica el abogado José Alberto Ortiz del Grupo Acción Cristiana. Lo que más nos llamó la atención es que el ministro de Educación actuó en total desapego a las leyes que gobiernan sus actuaciones, que es la Ley General de Educación. La Ley General de Educación dice claramente en su artículo 77 que el ministro de Educación existe para ejecutar las políticas que crea y diseña el Consejo Nacional de Educación. Algunos expresan que no existe una educación sexista en las escuelas y colegios dominicanos porque la igualdad es algo que se trabaja desde los planteles. Esto implica educar a los niños, niñas y jóvenes de la República Dominicana bajo los valores del respeto, de la igualdad, de reconocer que todos somos iguales ante Dios, ante la ley, ante las oportunidades. Que las mismas oportunidades que tiene un niño, tiene una niña. Que una niña puede soñar ser aviadora, como un niño puede soñar ser cocinero. Mercedes Coronado, quien preside la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas, entidad que agrupa 27 asociaciones de colegios laicos y confesionales, afirma que la ordenanza tiene términos ambiguos que pueden crear confusión. La misma ordenanza tiene un juego de palabras. En uno de los considerandos te dice igualdad de géneros, en otro te dice perspectiva de género, en otro te dice ideología de género. Entonces, al ellos elegir y escoger a dos entidades como es la Dirección de Género de INTEP, igual que la de la UAS, como los que con el ministro firman la orden departamental y a quienes consagran en ese momento como los asesores junto con la Dirección de Género del MINER para que entonces construyan los contenidos. Muy ambigua, terminologías muy abiertas
que no aterrizan y que abren puerta para el propósito precisamente de los grupos con quien el ministro de Educación firmó la ordenanza. Si fuese bien intencionado, hubiese llamado a ese consenso para la ordenanza. No estoy hablando de currículum ni de diseño ya de la política en el fondo, pero cuando el día va a ser bueno, desde por la mañana uno se da cuenta. Las personas no necesariamente entienden cuando tú dices el enfoque o la perspectiva de género. Lo que te plantea es cómo vamos a trabajar en contra de la desigualdad en la escuela, cómo vamos a trabajar en contra de todas esas formas de discriminación. Las entidades religiosas, Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE y Acción Cristiana aseguran que no se oponen a la equidad de género, pero sí a la ideología de género. La equidad no está en discusión, realmente, porque la Constitución de la República lo establece en su artículo 39, acápite 4, donde dice que hay equidad entre hombre y mujer, y todavía nosotros en el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica no hemos tenido casos donde hay discriminación de las niñas en las escuelas, que se le ponen más tareas a las niñas, que son sacadas del aula porque son mujeres, ¿no? El problema de esta perspectiva de género o enfoque de género, que no es más que una ideología, que es la ideología de género, su enseñanza es altamente adoctrinante. Lo que se busca es adoctrinar a nuestros hijos en una corriente de pensamiento totalmente contraria a las convicciones de la mayoría del pueblo dominicano, ya que la ideología de género borra las diferencias naturales entre un hombre y una mujer y enseña como identidad de género todas las preferencias sexuales. Sin embargo, la doctora Lilian Fonder explica que esta medida, en su artículo 1, numeral D, señala que se deben trazar las pautas para la desconstrucción de los estereotipos de género. En este estereotipo de género, el hombre es el fuerte, el hombre es el que no sabe negociar, que todo lo resuelve con violencia, una violencia que es contra ellos mismos y es contra otras personas. Por eso tenemos los niveles de violencia tan altos, sobre todo en los varones, en toda la sociedad. Entre los considerandos que se precisan en esta orden se encuentra que el sistema educativo es una pieza fundamental para el fomento de una nueva cultura de relación entre los géneros que tome como centro la formación y sensibilización de los niños, niñas y adolescentes, que conlleve a un cambio cultural en las nuevas generaciones. Hay un acuerdo al que todos los ministros del mundo asistieron en Corea, en Incheon, y ahí se marca un acuerdo internacional en el que se plantea que sin igualdad de género no se pueden lograr ninguno de los propósitos del desarrollo, porque el mundo está compuesto por hombres y por mujeres. También afirman que atenta contra los valores cristianos y lo que se quiere es introducir la ideología de género en la educación de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros, la comunidad evangélica, sabemos que hay un plan a corto y largo plazo para introducir la ideología de género en la República Dominicana. Ya quedan pocos países y este es uno de los países que no ha adoptado esa ideología y se está presionando con esa agenda internacional para que se adopte esta ideología de género. En ningún momento ahí habla de homosexualidad, ahí no habla de lesbianismo, ni de transexual, ni de aborto. En lo absoluto habla de equidad de género, habla de políticas de género. Muchas veces cuando tenemos un tema en nuestra cabeza es porque tenemos un tema no resuelto y el subconsciente sale, porque ellos hablan de algo que no está en ese documento, no está en esa política. Los defensores de la ordenanza además entienden que la disposición va a eliminar el machismo que impera en la sociedad dominicana y que es una de las causas de las altas cifras de feminicidios cada año. Eso en el tema de la construcción de lo que es el hombre, que tampoco puede fracasar. En esa construcción que hay de la masculinidad, que es lo que aprueba el ministerio para desconstruir, el hombre no puede fallar en nada, ni siquiera a la hora de intentar suicidarse. Por eso tenemos las tasas tan altas de nuestros jóvenes y de nuestros hombres que se suicidan. Y que tienen como raíz el problema de la desigualdad. Los embarazos en adolescentes, los abusos sexuales e incluso los feminicidios. Los opositores a la llamada política de género puntualizan que el ministerio se debe enfocar en la violencia en las escuelas y en mejorar la calidad de la enseñanza. En un momento cuando la sociedad dominicana está demandando del Ministerio de Educación que presente respuesta a la violencia que está en las escuelas con
bastantes escenas, ¿no?, de confrontación de estudiantes, apuñalamiento, abuso sexual, bullying en las escuelas, que llega ya al límite. No se convocó a la comunidad educativa nacional y a quienes la representan, especialmente a los padres de familia, al Consejo Nacional de Educación, a las escuelas, a los colegios privados, que estamos todos organizados y representados. Y de repente sale en la noticia que se acaba de firmar esta orden departamental. Mientras las partes no logran ponerse de acuerdo en qué es lo mejor para el futuro de las niñas, niños y adolescentes, la sociedad dominicana espera que se solucione el impasse y que en el país exista una verdadera igualdad de género, que sin afectar los valores y las buenas costumbres de los dominicanos pueda fomentar una cultura de paz que ponga freno a la violencia, los feminicidios, los embarazos en adolescentes y otros males que afectan a los niños, niñas y adolescentes en República Dominicana.